Mis padres me excluyeron de la reunión familiar, después de 10 años de silencio total. Entonces, entraron en mi casa de la playa. Yo no grité, simplemente observé cómo se quedaban helados. Hola, soy Kaya. No me invitaron a la reunión de mi propia familia. Otra vez. 10 años. 10 años de silencio, fotos editadas y sillas vacías, sin que mi nombre fuera mencionado jamás. Decían que era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado dramática. Pero esta vez, no luché por un sitio en su mesa. Compré la casa de la playa entera. Así que, cuando aparecieron con sus maletas y sonrisas falsas, y la recepción preguntó, ¿están en la lista de invitados de la señorita Heyborn?, finalmente tuvieron que decir mi nombre o marcharse. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Los lunes por la mañana no se suponía que se sintieran así. Normalmente, empezaban con un café que se enfriaba antes del primer sorbo, una barrita de proteínas a medio comer, y un mar de correos del trabajo que podía ignorar hasta mi segunda taza. Pero esta mañana empezó con algo diferente. Estaba a medio camino de organizar la logística para un simposio médico, cuando el asunto apareció en mi pantalla, audaz, alegre y completamente demoledor. Semana Playera Familia Brooks 2025, confirma tu asistencia ahora. Se me cortó la respiración. Hice clic antes de poder detenerme. Todos estaban en copia, Trinity, Brice, tía Mel, incluso el primo Darren, que ha estado desaparecido desde la administración Clinton. ¿Pero mi nombre? No estaba. Ni en la cadena de correos, ni en la lista original, ni siquiera como un error tipográfico. No solo me habían olvidado. Es que no me habían incluido en absoluto. Me quedé mirando la pantalla como si me hubiera abofeteado. Allí estaban, docenas de respuestas, pequeñas ocurrencias, recuerdos del año pasado. Alguien incluso publicó una foto de la hoguera al atardecer, la misma hoguera donde asé malvaviscos a los 8 años, antes de saber que el amor en esta familia venía con condiciones y fechas de caducidad. Deslicé hacia abajo, esperando, estúpidamente, un segundo correo, una corrección, cualquier cosa. Pero ya sabía que no pasaría. No era la primera vez. La invitación del año pasado debió irse a spam, me había dicho Trinity cuando la llamé llorando. Ya sabes cómo es la tecnología, añadió con una risita, como si borrarme del calendario familiar fuera un fallo de software. Cerré la cadena de correos y simplemente me quedé sentada allí. Mi oficina de repente se sintió demasiado grande, demasiado estéril. El título enmarcado en mi pared parecía pertenecer a otra persona. La luz del sol rebotando en el horizonte de Santa Mónica parecía una broma cruel, calor californiano con un vacío frío en mi pecho. Me volví hacia mi estantería, casi inconscientemente, y allí estaba, la concha marina de cristal turquesa. Estaba en el segundo estante, detrás de manuales de la industria obsoletos y una planta de jade descuidada, un regalo de cumpleaños de cuando tenía 10 años. Mi mamá la había encontrado en una tienda de antigüedades de carretera, y me dijo que parecía algo especial para su niña especial. Eso fue antes de que empezara a llamar a Trinity su orgullo, antes de que comenzara a presentarme a sus amigas como la que siempre está ocupada con el trabajo, antes de que aprendiera que ser la menor no significaba ser más amada, solo significaba ser útil por más tiempo. ¿Estás bien? Di un respingo. Remington estaba de pie junto a mi escritorio, sosteniendo su taza de té verde demasiado infusionado. Tragué saliva. Sí, solo un correo basura. Él levantó una ceja. ¿Otra vez de ellos? No respondí, solo ofrecí una sonrisa forzada y volví a mi portátil, pero no reabrí el documento del simposio. Mis manos flotaron sobre el teclado, y luego cerré el portátil por completo. El paquete de la promoción todavía estaba en mi escritorio, vicepresidenta senior a los 38, la candidata más joven en la historia de la firma, el título por el que había sangrado. Sobreviviendo a la política de la sala de juntas, a jornadas de 12 horas, y a ser ignorada por hombres con menos ideas y más trofeos de golf. Y sin embargo, nada de eso importaba. No para ellos. Para ellos, yo era la que se mudó demasiado lejos, trabajaba demasiado, y olvidó sus raíces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Savannah, vi la invitación. ¿Quieres colarte solo por las risas?
Mis dedos flotaron sobre el teclado. Luego escribí, o tal vez es hora de que haga algo más inteligente. Abrí la pestaña que había marcado semanas atrás, listados inmobiliarios, específicamente, la casa de la playa. La casa donde Trinity se hizo sus fotos de maternidad. La casa donde mis padres brindaron por su 30 aniversario, mientras yo estaba fuera del estado en una conferencia y olvidaron siquiera decírmelo. Estaba en venta, discretamente. Sin anuncio familiar, sin mensaje en el chat grupal. El mercado había bajado, y se estaban deshaciendo de ella como si fueran muebles viejos. Me quedé mirando el anuncio, el porche envolvente, la vista al mar, las mismas sillas donde una vez escuché a mi papá leer a Steinbeck en voz alta, antes de que empezara a fingir que no oía mis llamadas. Así que, a esto habían llegado. Moví el cursor lentamente sobre el botón, contactar a gente. Mi dedo flotó y hizo clic. El correo de confirmación del agente inmobiliario ni siquiera había calado, cuando sonó mi teléfono. El mismo tono de llamada que le había asignado años atrás. La misma sensación en mi pecho, apretada, expectante, resignada. Ni siquiera necesité mirar la pantalla. Sabía que era ella. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, mamá, dije secamente, ya preparándome. Calla, querida, empezó, usando esa voz, ese tono meloso y cantarino que sacaba cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que dolería, pero queriendo sonar educada mientras lo hacía. No esperé el resto. Déjame adivinar. Los hijos de Trinity necesitan la litera otra vez. O tal vez la nueva novia de Nelson es alérgica a las almohadas de hotel. Hubo silencio, lo suficientemente largo como para imaginarla parpadeando ante sus uñas perfectamente cuidadas, buscando la siguiente línea de su guión. Entonces, finalmente, dijo, sabes lo caótico que se pone con los pequeños, y este año simplemente tenemos espacio limitado. Quise reír, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible que podría haber escrito su diálogo por ella. Lo entiendes, ¿verdad, Kaya?, añadió suavemente, casi lastimeramente. Es solo logística. Recordé esa misma frase de hace 2 años. Misma época del año, misma voz. La última vez que intenté asistir, me había llamado el día anterior, susurrando disculpas como confesiones en un confesionario. Lo entiendes, ¿verdad?, había dicho entonces también. Los pequeños necesitan la litera. Y sí que entendía. Entendía que mi presencia siempre fue opcional para ellos, la única vez que realmente me necesitaban era cuando alguien quería ayuda para pagar algo. Entiendo perfectamente, dije. Ahora. Gracias por el aviso. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Pero no lancé mi teléfono, no lloré, no grité contra una almohada. Simplemente me levanté, fui a la cocina, y me serví un vaso de agua con la firmeza de alguien que sabía que esto iba a pasar. De vuelta en mi escritorio, abrí una hoja de cálculo, mis finanzas personales. Los números me devolvieron la mirada como soldados leales, organizados, impávidos, listos. Revisé la cantidad de efectivo líquido a la que tenía acceso, repasé las fechas de consolidación de mis opciones sobre acciones de la empresa, escaneé la línea etiquetada como activos discrecionales. Entonces susurré, juguemos, pues. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era Savannah. Captura de pantalla entrante. Nunca enviaba un mensaje sin avisarme primero. Abrí la imagen. Era de un chat grupal en el que no estaba. Por supuesto que no estaba. Trinity, no se preocupen. Kaya dijo que no viene otra vez. Quiere hacerlo todo sobre ella, como siempre. Luego vinieron las reacciones, unos pocos mensajes de "oh no", algunos emojis riendo, uno del tío Jack, esa chica necesita terapia. Lo miré, entumecida. Pero debajo del entumecimiento había algo más, no rabia, no tristeza, claridad. No solo me estaban omitiendo. Me estaban reescribiendo. Convirtiendo la ausencia en culpa, silenciando mi voz, y luego llenando el silencio con su propia versión de quién era yo. Para ellos, murmuré, soy una sombra que abandonó la luz. Pero yo sabía la verdad. No me había alejado del calor, había escapado del frío. Mi mente derivó hacia el verano en que cumplí 10 años.
La familia se había reunido en esa misma casa de la playa. Pasé horas esculpiendo una sirena con arena mojada, cabello de algas trenzadas, pendientes de conchas, incluso un collar de guijarros. La familia la rodeó, asombrada. Entonces Trinity dio un paso adelante, puso su mano en la cabeza de la sirena, y sonrió para la cámara. «Es tan creativa», había dicho mamá, aplaudiendo. Yo no la corregí. Trinity tampoco. Esa noche, lloré en la litera mientras ellos brindaban por el talento de Trinity abajo. De vuelta al presente, abrí de nuevo la aplicación inmobiliaria y me desplacé hasta el anuncio de la casa de la playa. Sin dudar esta vez. Programé una cita privada con el agente inmobiliario. Nadie necesitaba saberlo. No habría una escena. No habría una advertencia, solo acción, silenciosa, precisa e irreversible. A la mañana siguiente, entré en la oficina frente a la playa, un elegante edificio de cristal azul enclavado entre una tienda de surf y un café boutique. Una mujer con rizos canosos y una bufanda lavanda se levantó de detrás del escritorio. «Debes ser Kaya», dijo cálidamente. «Me dijeron que pasarías hoy». Asentí. «Gracias por hacerme un hueco». Señaló una silla. «Qué curioso», dijo mientras mostraba el anuncio en su tableta. «Tu nombre me suena familiar. ¿Eres pariente de los dueños actuales?» La miré directamente a los ojos. «Sí, pero no por mucho tiempo». La brisa marina traía un escalofrío mientras entraba en el estrecho pasillo del almacén. El olor a polvo y cemento era extrañamente reconfortante, como el olor mismo de la memoria, Unidad 43B. No la había abierto en casi 5 años. La cerradura hizo clic al abrirse. Empujé la puerta enrollable hacia arriba, sus dientes metálicos gruñendo en protesta. Dentro había pedazos de una vida que había desechado, los muebles de mi primer apartamento, cajas etiquetadas como «Universidad», una caja de libros de mis días persiguiendo sueños corporativos, y tacones demasiado apretados y blazers demasiado formales. En el rincón más alejado estaba el viejo baúl de cedro, el de mi abuela. Lo arrastré hacia adelante y quité la pátina de tiempo que lo cubría. El cierre estaba duro, pero cedió con un tirón decidido. Dentro, el aroma familiar de las bolsitas de lavanda que solía guardar en los cajones de su cómoda. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo primero que vi fue el diario, azul océano con conchas marinas pegadas en las esquinas, con su patrón inconfundiblemente torpe. Solía bromear con ella al respecto. «Se caerán en una semana», le dije una vez, y ella sonrió. «Entonces tendrás que pegar tu propia verdad en él». Debajo había un sobresellado dirigido con su letra inclinada, para Kaya, abrir solo cuando dejes de buscar permiso. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de cemento y lo abrí. Dentro había una carta y un documento de fideicomiso. La carta era corta, solo unas pocas líneas: «Un día entenderás por qué dejé esto solo para ti. El amor no siempre viene de quienes nos crían. A veces se abre camino a través de las grietas. Usa esto cuando el silencio se vuelva insoportable». Parpadeé, releyéndola. El documento de fideicomiso era real, no simbólico, no sentimental, legal. Pasé las páginas con manos temblorosas, mi nombre, su firma, testigos, una cláusula: si los actuales titulares de la escritura incurren en morosidad financiera o incumplen las obligaciones de la propiedad, la beneficiaria nombrada se reserva el derecho de ejecutar una transferencia total del título. No lo entendía todo, pero sabía lo suficiente, y sabía exactamente quién podía explicar el resto. Para cuando entré en las oficinas legales de MC Carron y Wells en Newport Beach a la mañana siguiente, ya estaba 5 pasos por delante de donde había estado solo unos días antes. La mujer detrás del escritorio, Marabel, me ofreció café mientras esperaba. 10 minutos después, me senté frente a un socio de unos 60 años, con gafas apoyadas en la punta de la nariz y una carpeta etiquetada como fideicomiso a Patrimonio Brooks. Hojeó las páginas con un suave silbido. «Esta cláusula», dijo, señalando una línea, «no solo es ejecutable, es una salvaguarda. Si tus padres incumplieron con los impuestos o dejaron caducar el seguro, no solo tienes influencia, tienes el interés mayoritario. Y si eso ya ha sucedido», me miró por encima del borde de sus gafas, «entonces todo lo que tienes que hacer es firmar esta petición. El título se transferirá a tu nombre en 14 días hábiles, a menos que sea impugnado, pero basándome en lo que veo, no tendrían ninguna posibilidad».
Dejé que el peso de eso se asentara. 14 días, el mismo tiempo que ellos estarían empacando neveras y cargando sillas de playa, asumiendo que la casa todavía era suya para decorar. Esa tarde, me senté junto a mi ventana con su diario en mi regazo. No escribí nada, solo repasé las conchas rotas de la cubierta, dejando que mis dedos recordaran la textura de la infancia. Luego busqué en mi escritorio la concha marina de cristal turquesa. Había acumulado polvo durante años, escondida detrás de recibos de impuestos y cuadernos sin usar. La coloqué junto al diario. Coincidían, mismo color, misma iridiscencia, misma silenciosa rebeldía. Entonces me di cuenta de lo simbólico que era todo, la concha, el diario, la cláusula, todas las pequeñas cosas que pensaban que estaban olvidadas. Pero yo no las había olvidado. Ellos sí. Miré los papeles del fideicomiso una última vez antes de firmar. No me sentí triunfante. Todavía no. Solo lista. El abogado me entregó una copia. Está hecho. La transferencia está en marcha. No tienen ni idea, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza. Pronto la tendrán. De vuelta en casa, abrí mi portátil y busqué de nuevo el anuncio de la casa de la playa. Se había añadido una nueva foto, el porche delantero adornado con luces parpadeantes, listo para los invitados de verano. Que planifiquen su fiesta. Que lleguen con regalos, culpa y vino barato. Que brinden por la unidad en una propiedad que creían suya. Olvidaron leer el documento que más importaba. No estaba reclamando la casa. Estaba invocando lo que ya era mío. El silencio después de firmar la petición era engañoso, casi calmante. Pero debajo se agitaba algo que no había sentido en años, ventaja. A la mañana siguiente, preparé una taza de café negro bien cargado, abrí mi portátil, y observé cómo se actualizaba mi bandeja de entrada. Un nuevo correo parpadeó en la parte superior, recordatorio, última semana para confirmar asistencia a la reunión familiar Brooks. Fue enviado desde una nueva dirección, el Gmail personal de Trinity. El asunto apestaba a falsa calidez, pero el cuerpo del correo golpeaba de manera diferente. Asignaciones de habitaciones, actividades programadas, una lista de reproducción de Spotify seleccionada, incluso juegos de playa etiquetados como familia contra familia, y mi nombre faltaba de nuevo. Ni un hola, Kaya. Ninguna mención en la cadena de correos, ni siquiera un desliz de esperamos verte allí. Pero Trinity había puesto en copia a todos los demás. 5 minutos después, un pin diferente, Savannah. Asunto, tienes que ver esto. Su mensaje era corto, sé que no te incluyeron de nuevo. Hizo un grupo nuevo. Este es peor. Adjuntas iban capturas de pantalla. Un chat grupal titulado Solo los Brooks esenciales. Trinity había publicado, Kaya no viene otra vez. Sigamos adelante sin el drama esta vez. Alguien, probablemente Nelson, había respondido con un emoji riendo y un gif de un signo de la paz. Luego el remate, el mensaje de Savannah continuaba, tu mamá me preguntó si me parecía bien quedarme en tu antigua habitación. Dijo que de todos modos estaba ahí sin usarse. Leí esa línea 2 veces. Tu antigua habitación. La misma habitación con la colcha hecha a mano por mi abuela. La misma habitación con mi estantería de la infancia. El mural que pintamos juntas cuando tenía 12 años. El pequeño escritorio de latón donde escribí mi primer ensayo universitario. No solo me estaban olvidando. Estaban ofreciendo mis huesos a los lobos. No lloré. Me recosté, cerré los ojos, y dejé que la realidad se asentara. Luego abrí mi portal inmobiliario y accedí al sistema interno al que ahora tenía acceso legal, alquileres a corto plazo, derechos de propietario, programación de la propiedad. Consulté el calendario. Solo quedaba una habitación sin reservar, la suite principal, cama king size, terraza privada, vista completa al océano. Sonreí levemente y empecé a escribir, huésped, señorita C. Brooks. Llegada, viernes. Duración de la estancia, 3 noches. Luego me desplacé al campo de preferencias y añadí, por favor, pongan una botella de bienvenida de champán Perrier en hielo. La huésped prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y privacidad total. Clic. Apareció la confirmación.
Un pin resonó en mi bandeja de entrada. Su reunión reservada a mi nombre. La ironía hizo que mis hombros se relajaran. A ver cómo se explican eso entre ellos. Más tarde esa noche, caminé por la sala de estar con una copa de vino, la chimenea parpadeando suavemente detrás de mí. Sostenía mi teléfono, revisando años de archivos fotográficos. Reuniones familiares donde yo había tomado las fotos pero nunca aparecía en ellas, cenas de graduación a las que estaba demasiado ocupada para asistir, según ellos, cumpleaños donde mis regalos llegaban por correo, sin abrir y sin mencionar. Una foto en particular llamó mi atención, Trinity soplando las velas mientras yo estaba detrás de ella, sonriendo. Solo que mi cabeza había sido convenientemente recortada para la versión publicada en línea. Eso es lo que había sido para ellos, un accesorio, una utilidad, hasta que ya no me necesitaron. Recordé las palabras de papá de hace años, cuando finalmente me defendí: eres demasiado sensible, Kaya. No todo gira en torno a ti. Pero esta casa, este momento, sí trataba sobre mí. No porque necesitara reconocimiento, sino porque finalmente sostenía la pluma, y me estaba reescribiendo de nuevo en la historia. Antes de irme a la cama, envié un último mensaje a Savannah: gracias por el aviso. No canceles tus planes. Solo prepárate para algunos silencios incómodos. Ella respondió con un emoji riendo y 3 palabras: vivo para esto. La casa de la playa era suya para tomar prestada, pero la llave ya estaba en mi mano. Quedaba una habitación por reservar, la que tenía la vista y la escritura. Después de finalizar la reserva, no me detuve en la pantalla de confirmación. Cerré la pestaña, apagué el portátil, y me alejé, física y mentalmente. A la mañana siguiente, conduje hacia el este, lejos de la playa, lejos del bullicio, hacia las colinas justo después de los campos de cítricos donde estaba enterrada la abuela. Sin fanfarria, sin flores, solo una bola de helado de miel y lavanda de la pequeña heladería que a ella le encantaba, balanceándose precariamente en un cono de azúcar. Era una tradición, una silenciosa, del tipo que significaba algo cuando nadie más miraba. Entré en el cementerio justo cuando el viento arreciaba, lanzando mechones de hierba seca sobre la rosa de piedra. Su lápida descansaba entre 2 pequeños rosales que nunca le gustaron. Demasiado teatrales, susurró una vez. Dame tomillo o albahaca. Algo útil. Sonreí ante el recuerdo y me senté junto a su tumba sobre la hierba aún cálida. Hola abuela, dije suavemente. Lo están haciendo otra vez. Pondrías los ojos en blanco con tanta fuerza. Dejé que el viento se llevara el silencio un momento más. Luego coloqué el cono frente a la placa con su nombre y susurré: una vez me dijiste que no levantara la voz, que solo elevara mi valor. ¿Lo hice? Realmente lo hice. Pasaron unos minutos. No lloré, pero tampoco sonreí. La quietud tenía una forma de mantenerte inmóvil, como solía hacer ella, sin palabras, solo presencia. Ese tipo de quietud no proviene de la paz. Proviene de saber quién eres, incluso cuando todos los demás intentan definirte por conveniencia. Me levanté, me sacudí el polvo de los vaqueros, y volví al coche. Mi teléfono vibró antes de que pudiera siquiera arrancar el motor. Era del chat familiar Brooks. Una captura de pantalla del mensaje me miró fijamente: me pido la suite principal. Qué bien se siente estar de vuelta. Que comience la reunión. Nelson, por supuesto. Como si la habitación fuera un premio que se hubiera ganado. Como si hubiera construido la casa ladrillo a ladrillo y no hubiera dormido durante toda la universidad en un colchón que yo pagué, mientras él destrozaba mi crédito préstamo tras préstamo. Siguieron comentarios: clásico Nelson. Uy, él manda más. Reclámala antes de que los niños la destruyan. Me senté con el teléfono apoyado en el volante, leyendo cada uno de ellos. Ninguno lo cuestionó. Ninguno preguntó quién había reservado la casa. Ninguno me vio. O tal vez solo esperaban que siguiera siendo invisible. Pero no esta vez. Abrí el hilo y escribí: esa habitación ya está reservada a mi nombre. Enviar. Nada durante un largo minuto. Luego el chat se quedó en silencio. Sin emojis, sin gifs riendo, sin seguimientos. Y entonces, como era de esperar, llegó el mensaje privado. Trinity, ¿qué estás intentando hacer? Miré sus palabras.
Mi pulgar flotó, considerando. Luego escribí, lenta y precisa, no estoy intentando. Te lo advertí. Simplemente nunca me tomaste en serio. Vi aparecer el estado visto debajo, y luego silencié el chat, bloqueé el hilo, cerré sesión. No por ira, por paz, por claridad. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de nadie más para existir, empiezas a actuar como si fueras dueño del suelo que pisas. Y en este caso, literalmente lo era. Conduje a casa en silencio. Las carreteras estaban casi vacías. En algún lugar de la autopista, mi reflejo se captó en el espejo retrovisor, severo, pero más suave de lo que recordaba, como si algo se hubiera aflojado bajo la superficie. No venganza, todavía no, solo certeza. Más tarde esa noche, abrí un documento nuevo en mi portátil y comencé a redactar una nota para el administrador de la propiedad confirmando mi estancia. No lo hacía por drama. No intentaba hacer una declaración. Simplemente estaba viviendo en la verdad. La verdad que habían ignorado durante años. La verdad que ahora tenía una escritura, una cláusula legal, y mi nombre en ella en negrita. Habían descartado mi nombre en cada invitación durante una década. Pero esta vez, tendrían que decirlo en voz alta en el mostrador de recepción. El sol apenas se había puesto bajo el horizonte cuando entré en un mirador tranquilo, a solo media milla de la casa de la playa. Lo había planeado así, justo el tiempo suficiente después del atardecer para que la casa ya estuviera llena de voces a las que no estaba invitada a unirme. Vi llegar sus coches uno por uno más temprano esa tarde desde mi coche de alquiler aparcado, el Audi blanco de Trinity, el SUV de gran tamaño de Nelson con las ventanas tintadas que él creía que lo hacían importante, y finalmente el viejo sedán de mi madre, que todavía llevaba la pegatina descolorida de abuela orgullosa en el parachoques. No me vieron. En realidad, nunca lo habían hecho. A las 6:45 de la tarde, los vi empezar a descargar el equipaje con un torbellino de risas y movimiento decidido. Sus voces resonaban por el pasillo exterior, distorsionadas por el aire salado. Esperé, les di el tiempo justo para entrar en lo que solía ser suyo. Luego avancé, lentamente. Mientras me acercaba a la recepción principal, pude ver a Trinity ya en el mostrador, animada, gesticulando salvajemente. Nelson se apoyaba en el mostrador de mármol como si fuera el dueño del lugar, y mi madre estaba detrás de ellos con esa expresión familiar de labios fruncidos, a partes iguales juicio y negación. Entré, mis tacones resonando contra el frío azulejo, justo cuando la joven detrás del mostrador preguntaba de nuevo educadamente, entonces, ¿no están en la lista de invitados de la señorita Callagellorn? La cara de Trinity se crispó. ¿Perdona? No me importa qué sistema estés mirando. Esta es la casa de nuestra familia. Llevamos viniendo aquí más de 20 años. Los ojos de la recepcionista se dirigieron a los míos. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego ofreció la más leve sonrisa. Señorita Gellorn, bienvenida. Solo estaba explicando. ¿Lo oí? Me puse al lado de Trinity sin siquiera mirarla. No hay necesidad de escalar la situación. Aclararé las cosas. Nelson se enderezó. ¿Qué es esto, Calla? ¿Una broma? ¿De verdad crees que esto es gracioso? Creo que ya era hora. Le entregué mi identificación a la recepcionista. La escritura se finalizó hace 3 semanas. La casa es mía. El silencio que siguió no fue del tipo que espera a que alguien hable. Fue del tipo que destroza el suelo bajo tus pies. Iris apretó su bolso con más fuerza. ¿Tú? ¿La compraste? Eso es imposible. No, mamá, dije suavemente pero no débilmente. Es legal. Es limpio, y es definitivo. Deberías haber revisado el correo. O el acuerdo de fideicomiso que me dejó la abuela. Trinity adquirió un tono que solo había visto en rosas marchitas. ¿Por qué harías esto? Sabías que estábamos planeando la reunión. Se suponía que este era nuestro espacio. Y se suponía que yo era tu hija, tu hermana. Pero me dejaste fuera de cada correo, cada invitación, cada foto. Así que encontré mi propia manera de entrar. La recepcionista miró entre nosotras, visiblemente insegura de si dar un paso atrás o quedarse quieta. Nelson soltó una carcajada, del tipo que enmascara el pánico.
¿Crees que puedes echarnos así como así? ¿Crees que has ganado algo? Me volví hacia él lentamente. No, Nelson. Creo que recuperé algo. Eso es diferente. Luego miré a la recepcionista y dije con calma, por favor, ayuda a acompañar a la salida a cualquiera que no esté listado en mi registro de invitados. Sé amable. Por supuesto, son familia. Pasó un instante de duda. Luego asintió y cogió el teléfono para llamar a seguridad. No urgente, solo estándar, como si fuera un proceso de check-in normal. Impugnaré esto, murmuró Trinity detrás de mí. Tendrás noticias de nuestro abogado. Quizás quieras revisar primero la cláusula sobre impuestos impagados y mantenimiento fallido, respondí, aún mirando hacia adelante. Podrías sorprenderte de cuánto ya estaba en marcha antes incluso de que hicieras clic en «enviar» en tu lista de invitados. Mi madre dio un paso adelante entonces, con voz queda. ¿De verdad nos odias tanto? Me volví por un momento. Dejé que el silencio persistiera. Entonces dije lo que tenía que decirse. No con crueldad, no con amargura, solo con honestidad, no os odio. Simplemente dejé de esperar que cambiarais. Con eso, caminé hacia el ascensor, el sonido de su confusión disolviéndose detrás de mí como sal y viento. Mientras las puertas se cerraban, sentí que mi respiración se ralentizaba, no por alivio, sino por preparación. Porque lo que venía después no era silencio. Era guerra. Acababa de terminar de prepararte en la quietud de la cocina, cuando llamaron a la puerta. No a mi puerta, sino en la ventana de cristal que daba a la playa. No el tipo de llamada de un invitado o vecino. Esta venía con el pulso cegador de los faros de una furgoneta de noticias detrás. Me acerqué, apartando ligeramente la cortina. Un hombre con un micrófono en la mano y esa sonrisa grasienta, lista para la cámara, ya se estaba colocando hacia el objetivo. Otro miembro del equipo señalaba directamente a la casa. A mí. No necesité oír las primeras líneas para saber cómo iría el reportaje. En el momento en que abrí la puerta principal, la voz del reportero me golpeó como una ola. Señorita Heyyorn, ¿puede confirmar si coaccionó a su anciano padre para que le cediera la propiedad familiar? Fuentes dicen que no estaba en su sano juicio. Detrás de ellos, la luz roja de la cámara parpadeaba, constante e implacable. No respondí, no con palabras. Cerré la puerta y me alejé. Para cuando llegué a la sala de estar, mi teléfono vibraba con una furia que no había sentido desde el día en que descubrí que mi nombre había sido omitido del testamento. Otra vez. Había mensajes de antiguos vecinos, compañeros de trabajo, un primo del que no había sabido nada desde el funeral de nuestra abuela. ¿Es algo de esto cierto? Y luego el correo electrónico, notificación de medida cautelar temporal. La ocupación del 404 de Ocean Crest Boulevard debe cesar inmediatamente pendiente de revisión judicial. La violación puede resultar en sanción económica. Y la guinda del pastel, una captura de pantalla reenviada por Savannah. La última publicación de Trinity, una mujer que se vuelve contra su propia familia, nunca fue criada con amor para empezar. Rezo por su alma. Debajo había comentarios llenos de emojis de fuego, reacciones de cara triste, y notas de lo siento mucho, rezando por tu familia de personas que no habían conocido mi nombre hasta ayer. Lo miré todo, el teléfono en mi mano, los titulares formándose sin mí. Debería haber estado preparada. Pero nada te prepara del todo para ser etiquetada públicamente como una depredadora, especialmente por personas que una vez besaron tus rodillas raspadas y trenzaron tu cabello. No lloré. No inmediatamente. Me senté en la quietud de la suite principal y miré al otro lado de la habitación una fotografía enmarcada que aún no había guardado. Yo a los 7 años, aferrada a la pierna de mi padre. Ambos riendo tan fuerte que la foto salió borrosa. Un tiempo antes de que el silencio reemplazara la ternura. ¿Era yo esa misma niña? ¿Me reconocería siquiera ahora? Las lágrimas llegaron, pero no pertenecían a la tristeza. Pertenecían a un duelo que había madurado en algo más viejo, algo cansado. Pasaron horas, quizás más. La casa estaba quieta. El océano rugía afuera como un testigo, impasible. Me encontré vagando por la estantería empotrada junto a la escalera, pasando la mano por las ranuras de la madera. Mis dedos rozaron algo.
Escondida detrás de una fila de novelas viejas había una pequeña concha marina, de marfil pálido con una tenue raya azul. La que él me había ayudado a encontrar el verano antes de que Trinity fuera a la universidad. Mereces todo lo bueno que este mundo pueda darte, había dicho ese día, depositándola en mi palma como si fuera la cosa más rara que jamás hubiera visto. Cerré los dedos a su alrededor, susurrando, dijiste eso una vez. Pero el hombre que lo dijo ya no existía. No en los documentos judiciales presentados bajo su nombre. No en el bombardeo mediático que siguió a la firma de su hija. Esa versión de él había sido sobrescrita. Y yo también. Me habían pintado como una villana tan a fondo, que casi me hizo olvidar quién era realmente. Hasta que Savannah envió un mensaje simple, querían guerra. Empecemos con la verdad. Y luego llegaron los archivos, capturas de pantalla, docenas de ellas. Chats grupales familiares, hilos de correos privados, notas pasadas entre mi hermana y mi madre. Trinity burlándose de mí por ser emocionalmente frágil. Mi madre escribiendo, está demasiado ocupada siendo importante como para preocuparse por la familia. No te sientas mal por excluirla. Está acostumbrada a estar sola. Mis manos estaban quietas. No jadeé, no grité, pero sentí un pulso en mi pecho que no había estado allí en días, como la respiración encontrando su camino de regreso a través de costillas rotas. Así que este era el juego. No solo me habían dejado fuera. Habían pasado años borrándome a puerta cerrada. Miré de nuevo la concha marina. Este no era el momento en que me habían aplastado. Este era el momento en que empecé a escribir el resto de la historia. Saqué mi portátil, abrí un documento en blanco, y lo titulé con la fecha. Luego escribí la verdad, preservada en cenizas digitales. Lo que no se dieron cuenta, el silencio que exigieron todos esos años me había enseñado una cosa que ellos nunca aprenderían. ¿Cómo sobrevivirles? Porque tenía paciencia, pruebas, y ahora, una razón. Y ya no estaba acorralada. Enlace al próximo capítulo, me habían acorralado antes. Esta vez, vine con cerillas. La mañana de la audiencia, el cielo estaba gris. Ni tormentoso, ni brillante, solo ese tipo de nublado que hace que todo se sienta apagado, como si el mundo contuviera la respiración. Entré al juzgado flanqueada por el silencio. Sin séquito, sin abogados de Armani, solo yo con un vestido azul marino que la abuela una vez llamó azul voluntad de acero y una simple carpeta agarrada a mi pecho. Todo lo que necesitaba estaba en esa carpeta, y todo lo que ellos esperaban que nunca saliera a la luz. Dentro de la sala, el aire tenía ese frío estéril distintivo que recordaba de cuando arreglamos el patrimonio de la abuela. Un lugar donde la familia fingía ser civilizada mientras los cuchillos permanecían ocultos bajo las sonrisas. Iris estaba sentada 2 filas más adelante, más rígida de lo habitual. Sus ojos no parpadearon cuando entré. Trinity también estaba allí, con un traje pantalón completamente blanco que parecía costar un mes de alquiler en Newport. No se dio la vuelta, pero pude ver la tensión en sus hombros por la forma en que su chaqueta se asentaba en su espalda. Nelson, como era de esperar, no estaba a la vista, probablemente escondido detrás de un borrador de cese y desistimiento. El secretario llamó el caso, Hellon contra Brooks, petición de medida cautelar contra la venta de bienes inmuebles familiares bajo alegato de manipulación y explotación de persona mayor. El juez levantó la vista de sus notas, se ajustó las gafas, y asintió hacia el lado de Trinity. Abogado. Su abogado se levantó, hábil, joven, demasiado pulcro para su propio bien. Señoría, la demandante sostiene que la señorita Kaya Hellorn explotó a su padre durante un periodo de salud delicada, resultando en la transferencia no autorizada de los derechos de escritura de la propiedad en cuestión. Se aseguró de hacer una pausa justa antes del explotó, como si la palabra tuviera peso. No me inmuté. No miré a mi madre. Mantuve mi mirada fija en el escritorio del juez. ¿Y usted, señorita Hellorn? Me levanté lentamente, desdoblé la solapa superior de mi carpeta. Con el permiso del tribunal, dije, me gustaría presentar pruebas de vídeo y audio del consentimiento y de dinámicas familiares relevantes para este caso. El juez asintió. Proceda. La sala se oscureció ligeramente mientras el alguacil preparaba el vídeo. Fue grabado en un porche soleado, hace 2 años. Mi padre estaba sentado a mi lado, sorbiendo café,
con la voz clara e inequívocamente lúcida. Quiero que Kaya tenga este lugar. Es la única que volvió por mí después de la caída. Es la única que alguna vez preguntó cómo estaba, no qué podía dar. La cámara se dirigió hacia mí. No estaba llorando entonces, pero estaba cerca. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Estoy seguro. Siempre la hicieron sentir como una invitada. No es una invitada. Es el legado. Murmullos de sorpresa detrás de mí. Incluso Iris se removió en su asiento. Pero no había terminado. Luego vino la grabación de audio, editada y empalmada por Savannah, con fecha de hace solo 6 meses. La voz de Trinity, siseando a través de una llamada grupal, que se pudra en su apartamento. Nunca fue parte de esta familia. No realmente. Si quería entrar, debería haber sido más fácil de controlar. El juez levantó una ceja, miró directamente a Trinity. Intentó enderezarse pero se encogió dentro de ese traje de diseñador. Tras un largo silencio, se inclinó hacia adelante. Este tribunal no encuentra base para la petición. El vídeo muestra total claridad mental e intención. El audio muestra exclusión dirigida. La señorita Heyyorn actuó legal y éticamente. Hizo una pausa, luego añadió con un tono firme: este tribunal no está aquí para resolver décadas de resentimiento, ni para validar la crueldad disfrazada de tradición. Caso desestimado. Trinity se quedó helada, su boca se abrió, luego se cerró. Iris miró al frente, pálida como el cuello de su chaqueta. Recogí mi carpeta y me fui sin mirar atrás. Afuera, los medios zumbaban como moscas sobre la miel. Señorita Heyyorn, ¿algún comentario? Me volví hacia ellos solo una vez. A veces, la única manera de romper un ciclo, dije, es alejarse sosteniendo tu verdad. Los flashes de las cámaras hicieron clic, pero seguí bajando los escalones, pasando el mármol pulido, hacia la acera, y luego hacia mi coche aparcado cerca del césped del juzgado. No hubo aplausos, ni banda sonora de violines creciendo de fondo, solo mis propios pasos silenciosos y una brisa que finalmente olía a sal de nuevo. Me detuve un momento al borde del aparcamiento, dejé que el viento jugara con mi cabello, cerré los ojos, y escuché. No por aprobación, no por cierre, sino por el sonido de mi propia respiración. Ellos tenían su narrativa. Yo tenía la verdad. Y ese día, la verdad no gritó. Ganó. Enlace al próximo capítulo. Mientras el viento soplaba sobre las dunas, me di cuenta de que la casa de la playa nunca fue la recompensa. Lo era yo. Para cuando entré en el camino de grava, el aire del océano ya había cambiado, más salado, de alguna manera más suave. El tipo de brisa que no solo rozaba tu piel, te recordaba respirar más profundo. Salí del coche y me quedé quieta un momento, dejando que el peso de los últimos meses se desprendiera, grano a grano. La casa de la playa se erguía frente a mí, iluminada por el sol y silenciosa. Durante años, había pasado conduciendo junto a ella con la mirada apartada. Ahora, las llaves en mi mano no se sentían como un trofeo. Se sentían como algo más antiguo, algo que una vez perdí y tuve que volverme lo suficientemente fuerte como para merecer de nuevo. Dentro, el lugar parecía como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Un vaso de agua medio lleno en la encimera, toallas dobladas aún junto a la escalera. Había marcos de fotos en la pared del pasillo, fotos de los hijos de Trinity, cenas de verano, hogueras en el patio trasero a las que nunca me invitaron. Me quedé allí un momento, con la mano flotando sobre uno de los marcos. Pero no lo quité. Pasé junto a ellos lentamente, mis zapatos haciendo ese tipo de sonido hueco que los suelos de madera siempre emiten cuando una casa contiene la respiración. Arriba, el dormitorio principal estaba luminoso, la cama intacta. Mi nombre estaba en la escritura, pero sus huellas dactilares todavía estaban aquí. En las cortinas, los botes de champú sobrantes, incluso la lista de reproducción de música aún cargada en el altavoz inteligente. Los dejé estar. En la sala de oficina, que una vez fue de la abuela, había un cajón bajo de armario que había evitado tocar hasta ahora. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, lo abrí suavemente, y allí estaba, el móvil de viento de conchas marinas que habíamos hecho cuando tenía 8 años. Estaba enredado en hilo de pescar. Algunas conchas estaban rotas. El suave hilo azul estaba deshilachado y polvoriento.
Una de las iniciales pintadas, mi, K, se había borrado por completo. No me apresuré a arreglarlo. Me senté con él, girando cada pieza en mi mano como un recuerdo que no me había permitido tocar en años. Podía oír su risa en mi cabeza, casi podía sentir la forma en que se detenía a examinar cada concha, diciendo, no todas las cosas rotas necesitan ser reemplazadas, calla. Algunas cosas solo necesitan una mano más firme. Lo bajé y lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Hilo a hilo, comencé a repararlo. Sin pegamento, sin atajos, solo paciencia y silencio. El sonido de las olas a través de la puerta mosquitera abierta se convirtió en un ritmo, marcando el tiempo mientras trabajaba. El móvil de viento no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba sonar de nuevo. Más tarde esa tarde, Savannah apareció con una botella de vino en una mano y una bolsa de la compra en la otra. No pensarías que te dejaría instalarte aquí sin al menos un poco de pino y toallas de papel, ¿verdad?, sonrió. Limpiamos en silencio durante un rato, dos hermanas que habían visto el mismo drama familiar desarrollarse desde asientos opuestos. Fregamos la encimera donde Trinity una vez reinaba con sus tablas de queso y crueldad casual. Doblamos mantas que Iris solía guardar solo para invitados especiales. Lo absurdo de todo me hizo reír. Cuando finalmente nos instalamos en el porche con copas de vino en la mano, el sol había bajado lo suficiente como para teñir el agua de oro rosa. Savannah se volvió hacia mí. No solo ganaste, calla. Lo deshiciste. Te desenganchaste de todo ello. No respondí de inmediato. Estaba observando un par de pelícanos planear bajo sobre las olas, con las alas extendidas, imperturbables. Llamaron a la verja aproximadamente una hora después. Me tensé instintivamente, pero no eran Trinity ni Iris. Era la señora Donnelly de 2 casas más allá, sosteniendo una lata de barritas de limón. Solo quería darte la bienvenida a casa, dijo. Tu padre solía hablar de ti, ¿sabes? Más que de los otros. Siempre decía que eras la lista. Parpadeé. ¿Lo hacía? Ella asintió. Por supuesto. Dijo que eras la que preguntó por las tablas de mareas cuando tenías 6 años. Esa niña piensa en mareas, me dijo una vez. Nunca lo olvidé. Me quedé allí, una lata de barritas de limón de repente más pesada que cualquier cosa que hubiera llevado en toda la semana. Le di las gracias y la vi desaparecer por el sendero. Después de que se fue, colgué el móvil de viento justo fuera del porche. Se balanceaba suavemente, atrapando la brisa como si recordara para qué estaba hecho. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera conteniendo la respiración. Quizás nunca se disculpen. Quizás nunca haya una cena familiar donde alguien diga, tenías razón. Pero esa ya no es mi carga. No estoy esperando que lo arreglen, o lo nombren, o siquiera lo admitan. Construí una vida que no requería su permiso. Recuperé algo más grande que una casa. Recuperé mi voz y mi silencio. No quemé el puente, simplemente dejé de rogar por cruzarlo. Al caer el crepúsculo, apagué las luces, habitación por habitación. Cerré la puerta principal lentamente, esta vez desde dentro.